aquel tiempo, los judíos criticaban a Jesús porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: no critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios, ese ha visto al Padre. Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Yo soy el pan del cielo. Yo soy el pan vivo. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Pero creemos esto? En una ocasión leí que un pastor luterano recriminaba a los católicos su hipocresía. Y les decía: vosotros decís que creéis que el Señor está presente en la Eucaristía, presencia real, también cuando acaba la misa, y por eso lo conserváis en el sagrario. Pero yo os digo que sois unos hipócritas, afirmaba el pastor protestante. Porque de verdad no creéis en eso, no lo creéis. Si yo creyera en eso, decía, no saldría de la iglesia en todo el día. Si yo creyera que Jesús está ahí presente, no saldría de la iglesia en todo el día. Seguramente exageraba, porque al final tampoco te puedes estar en la iglesia todo el día. O sea, que tienes que ir a trabajar o tienes que hacer la comida, tienes que descansar. Pero más allá de la expresión literal que utilizaba, ese pastor protestante tenía razón. ¿De verdad creemos que Cristo está presente en la Eucaristía? ¿De verdad lo creemos? ¿Cuántas excusas para no ir a misa el domingo? Que el cura no predica bien, que la misa es aburrida, que estoy cansado, que tengo muy poco tiempo libre y no voy a emplear la mitad de una mañana o de la tarde en ir a misa. ¿Cuántas excusas que en el fondo no son más que justificaciones para no decirte a ti mismo la verdad? Ya no tienes fe. Esa es la verdad. Y del mismo modo, ¿cuántas excusas para no ir a misa cada día? Es cierto que no siempre se puede. El enfermo, el que tiene unos horarios complicados que resulta imposible encontrar un horario adecuado para ir a misa, es cierto. Pero al menos puede ver la misa en televisión y hacer la comunión espiritual, aunque no sea lo mismo. Pero ¿cuántas excusas? Y el fondo es siempre igual. No tienes fe. No crees que el Señor esté ahí presente. Que sea realmente Él el que está en la Eucaristía. No tienes fe. O cuando comulgamos de cualquier manera, a veces en pecado mortal, a veces sin haberse confesado en mucho tiempo. El fondo es que no hay fe en que ahí está Cristo. Y cuando los sacerdotes celebran
como si estuvieran barriendo la casa. Y cuando dicen que los lunes no celebran porque es su día de descanso. Pero ¿tú te das cuenta de lo que significa la Eucaristía? Lo que significa la consagración, la renovación en tus manos de ser humano, pecador, pero la renovación del sacrificio de la cruz, aunque sea de forma incruenta. Tú te das cuenta de verdad que has estudiado teología, te das cuenta de lo que es la Eucaristía y de lo que significa no celebrar misa. Y no comulgas y no te pasa nada. Y no comulgas y no tienes remordimiento de conciencia y no te da vergüenza dejar sin comulgar a la gente porque es tu día libre. Organízate el día para tener el día libre que necesitas, efectivamente, pero para que el pueblo de Dios no se quede sin la Eucaristía y para que tú no te quedes sin celebrar la misa. Me da tanta pena esto, tanta pena, que por ejemplo llega la semana después de Pascua, la octava de Pascua, que son días maravillosos en que cada día se recuerda una resurrección, una aparición de Cristo resucitado. Y tantos sacerdotes dicen que están cansados y que esa semana se van de vacaciones. Pero, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está la fe de ese laico que no pasa nada si no comulga? O de ese sacerdote que no pasa nada si no celebra. Tenía razón el pastor protestante. Somos unos hipócritas. Decimos que tenemos fe en la presencia real de Cristo, pero vivimos como si el Señor no estuviera ahí. Del mismo modo, en el templo está Cristo. Es el Señor, es el pan de vida. ¿Cómo te comportas? Claro, con familiaridad porque es tu amigo, pero también con respeto porque es tu Señor, es tu hermano, pero es tu Señor. No deja de ser tu Señor porque sea tu hermano. ¿Cómo te comportas en la iglesia? Como si fuera una plaza, hablando, moviéndote. ¿Tenemos fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Es mucho más honesto decir yo no creo. Eso es una galleta insípida. Es más honesto eso que decir yo sí creo y luego no ir a misa el domingo poniendo excusas. Es más honesto decir que no tienes fe a decir que sí tienes fe y no hacer todo lo posible por comulgar. Cristo está en la Eucaristía. Es el pan de vida. Es el que nos abre las puertas del cielo. Y no hay nada mejor que podamos hacer que estar con Él, que recibirle en nuestra pobre vida pecadora, que acogerle dándole gracias porque ha querido estar con nosotros. No hay nada mejor que podamos hacer. Y cuando no lo podemos hacer, porque las circunstancias no lo impiden, que al menos experimentemos el gran dolor de no haber podido comulgar ese día, de no haber podido estar con Cristo. Que así sea.